Vamos a ver, Juan Espejo yo no lo conocía, la empresa sí la conozco ya hace mucho tiempo y antes que a ti además, ¿eh? Y a gente de tu empresa, el Emilio, tú ya sabes, ¿no? Le ha tocado hacer una presentación específica sobre un tema muy importante en el tema de la biomasa desde varios puntos de vista, que es la generación de electricidad. Juan. Como ha dicho Valeriano, mi nombre es Juan Espejo, soy el responsable de suministro de las dos plantas que tenemos de biomasa en Puente Genil y en Linares. También me acompaña María Perianes, que es la responsable de medio ambiente, entonces las preguntas difíciles de medio ambiente pues le tocarán a ella. Entonces, os voy a contar un poco lo que es nuestro día a día, nuestra experiencia de todos estos años y por algunos problemas, me voy interrumpiendo si queréis, que hemos ido superando y cómo estamos ahora respecto a los últimos 10 años. Entonces, por comentaros, SACIR Industrial es la empresa dentro del grupo SACIR que está especializada en proyectos de plantas de energía renovable. Nosotros las construimos y aparte llevamos la operación y mantenimiento de las plantas. Actualmente en Andalucía gestionamos 24,9 megavatios de plantas de producción de energía eléctrica a partir de biomasa, que las plantas están situadas en Puente Genil, en Córdoba, de 9,7 megavatios, y en Jaén, en la estación Linares Baeza, que es de 15 megavatios. Actualmente consumen unas 220.000 toneladas de biomasa anuales, de las cuales unas 100.000 son de orujillo y unas 120.000 son de restos agrícolas y forestales. Esto varía, por supuesto, no tiene el mismo poder calorífico el orujillo. Si consumimos más orujillo por lo que sea un año, pues la relación no es 1 a 1, entonces son unos números orientativos. La situación de nuestras plantas, pues vemos la de Linares, la de Puente Genil, y también he puesto la de Estragol porque era una planta que también construimos, la gestionamos hasta el 2014 y se vendió, pero actualmente sigue funcionando. Pero la compró un fondo, que hablamos antes de los fondos, un fondo árabe. Entonces, el mapa del olivar está claro porque se hicieron las plantas donde se hicieron, claro, donde había orujillo sobre todo, que a la hora de construir las plantas, los bancos, cuando iba a hablar con el banco te decía, vale, ¿y qué le va a echar de comer a las plantas, no? Y dice, pues mucha poda de olivar, mucho sarmiento, y eso de dónde lo sacas, voy a tener mucho suministro. Eso no lo entendían. Entendía que había tantas almazaras que generaban tanto alperujo que al final se transformaba en orujillo y íbamos a tener tanto orujillo para mantener. Entonces eso sí lo entendían los bancos y sirvió para hacer la financiación y el plan de negocio de nuestras plantas, aunque luego hemos consumido otra biomasa y dependiendo de la legislación sobre todo hemos ido cambiando lo que han consumido nuestras plantas. Bien, Bioeléctrica de Linares, aquí el montón que sale precisamente delante es de pino. Está situada en la estación Linares Baeza y aquí tenemos esto no lo podíamos haber puesto en aquella época porque todavía no había drones que hicieran estos trabajos. Esta es de lo que es la planta. Tenemos aquí, a ver si, mira. Esta es la caldera de biomasa y aquí están los fosos de alimentación. Como veis, la distribución de los parques de biomasa, pues claro, veis los distintos colores. Esto, por ejemplo, es orujillo. Aquí tenemos las turbinas, un poco para que veáis la distribución. Faltan los secaderos, para que os hagáis una idea de lo que es la planta, faltan lo que son las balsas. Aquí os explico, voy a contarlo muy por encima para que veáis, llevamos toda la mañana hablando de la complejidad, pues aquí podemos extendernos todo lo que queramos, pero voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. He intentado hacer un esquema en el que, casi me voy a poner de pie, partimos del campo para que veáis todo el proceso de economía circular también, que desde el olivar llega lo que es la aceituna a la almazara. De esa almazara, el 20% aproximadamente, o puede ser algo más, es aceite de oliva. Y vemos que todo lo que no es el aceite de oliva es orujo graso húmedo, alperujo, que tiene un 70-80% de humedad, que es lo que nosotros recibimos en nuestras plantas.
se almacena en las balsas y lo primero que se hace es el deshuesado, o sea, se le extrae la primera extracción de hueso, del hueso, digamos, un certificado, lo hacen en la almazara. A nosotros nos llega ya ese alperujo con un hueso que ese hueso no es apto para consumirlo en caldera, es para, incluso tiene la pulpa y es un hueso que ya tiene algo de olor. Luego pasamos bueno, el repaso se puede hacer dependiendo en algunas ocasiones tenemos la instalación, se puede repasar por centrifugación ese alperujo para extraerle algo de aceite que pueda llegar. Luego ese alperujo al 70% se mete pasa por el secadero, que es una cogeneración que funciona en la planta de Linares con 3 motores que su combustible es gas natural. Entonces ese gas natural tiene unos gases de escape y esos gases de escape pasan por estos trómeles de medio, que son unos cilindros, y ese alperujo entra con una humedad del 70% y sale con una humedad aproximadamente del 8% de agua. Ese producto, orujo graso seco, ya se manda a la extractora, en la cual se le extrae el orujo graso que queda y ya tenemos lo que es el orujillo, que ya es un producto de ese alperujo sin hueso, sin aceite, con un 8% de humedad o algo menos, que es lo que usamos mezclado con las podas de olivar y biomasa forestal en la caldera de biomasa para producir la electricidad. Por lo cual, en la cogeneración se produce electricidad y el secado del alperujo, y en la caldera de biomasa también se produce electricidad. Aquí solamente para que un orden de magnitudes, para que podáis entender la cantidad de toneladas que manejamos al año. En la planta de Linares, por ejemplo, son unas 185.000 de media, este año han sido más, de toneladas de alperujo las que procesamos. Entonces, como veis aquí, el gas natural hace funcionar los motores, se genera electricidad, pasa por estos trómeles que van girando junto con los gases de escape y ese alperujo se convierte en casi 50.000 toneladas de orujo graso seco. Luego, en este caso en Linares, la extractora es externa, se lleva a otra extractora. En el caso de Puente Genil tenemos nosotros nuestra propia extractora. Aquí se ve la parte de la biomasa. La parte de la biomasa, pues la caldera de biomasa lo que hace es alimentarse del orujillo que producimos nosotros y de unas 40.000 toneladas al año en Linares de biomasa del olivar, y otras 25.000, eso va cambiando en función de la disponibilidad de orujillo. Como el orujillo lo producimos nosotros mismos y el mercado del orujillo es muy variable, como decía antes Juan, se ha exportado a otros países, luego hay años, ahora mismo ha habido menos salida de orujillo y además se ha juntado con que ha habido unas buenas cosechas y ha habido mucho más orujillo en el mercado también. Entonces, como nosotros tenemos la capacidad de consumirlo, lo hemos consumido, por lo cual hemos dejado de comprar otras biomasas, las más caras, que suelen ser la forestal. Entonces, la caldera de biomasa, pues nada, la de Linares es de 15 megavatios y producimos la electricidad. Biomasa de Puente Genil. La puesta en marcha de Linares fue en 2009-2010. La de Puente Genil es de 9,7 megavatios, es anterior, no sé si fue el 2006, y la de Estragol que teníamos antes, pues fue anterior todavía. Entonces, vista aérea igual de la planta de Puente Genil, veis, todo esto de aquí es orujillo, la biomasa, aquí tenemos la entrada, aquí hay un pequeño triturador
la caldera es esta zona, los fosos de alimentación, no tiene dos fosos, vamos mejorando según vamos construyendo plantas nuevas. Y aquí están las turbinas. Aquí tenemos la extractora, son 3 plantas en una, un complejo de 3 plantas. Y luego lo que falta son las balsas de almacenamiento. Un esquema muy rápido de lo que es el complejo de Puente Genil. Pues tenemos la parte de la turbina de gas, que funciona con gas natural. En Linares hemos visto que son motores, son unos motores tremendos de barco, como los de los barcos, son de la marca Rolls-Royce además. En Puente Genil tenemos turbina de gas, entonces es lo que hace el combustible, el gas natural es el mismo, y los gases de escape se emplean para, parte de ellos van, como en el caso que vimos de Linares, para el secadero por los trómeles, y secan el alperujo que pasa a la planta extractora. Pero en Puente Genil tenemos, además de la extractora, tenemos también una turbina de vapor, una caldera de recuperación, por lo cual, además de ser una cogeneración, es un ciclo combinado, en el cual los gases de escape de la turbina se emplean para secar el alperujo, pero otra parte de los gases de escape va para calentar un vapor que mueve una turbina y genera electricidad. Entonces generamos electricidad por un lado directamente con la turbina de gas y por otro por una caldera de vapor. Luego, una vez secado el alperujo, tenemos ya el orujo graso, se le extrae el aceite de orujo. Es la planta extractora que tenemos dentro del mismo complejo. Y ese orujillo, junto con otra biomasa, llega a la caldera y se produce 9,5 megavatios. Lo he hecho muy rápido, pero bueno, he intentado decirlo todo. Los combustibles, esto ya es más ameno, vamos. Los combustibles que consumimos en las plantas, pues orujillo, olivo, naranjo, almendro, hojas de olivar, y de biomasa forestal, pino, chopo y eucalipto en Puente Genil. Obviamente no tenemos montes alrededor, por lo cual consumimos lo que es biomasa agrícola, pero en Linares sí, además de tener más consumo, la planta es mayor, sí entra algo de forestal, unas 15-20.000 toneladas al año, depende del año y depende de las cosechas de la climatología también, de si pueden entrar al monte a por la biomasa, de cómo sean las campañas. El suministro de biomasa de las plantas es muy complejo, sobre todo por la estacionalidad. Entonces tenemos poda de olivar, dice, vale, yo voy a comprar, necesito 50.000 toneladas de poda de olivar, pero las tiene que comprar en los 2 meses que se podan los olivos. No puede estar, en noviembre no hay poda de olivar, entonces en esos 2 meses o 3 tienes que estar ser capaz de recibir la biomasa, la máxima biomasa posible. Entonces, la época de la hoja, pues es antes, cuando está la recolección. La biomasa forestal, ventaja que tiene, que puede ser suministrada en todo el año, pero tiene mayor precio. Entonces, al final, esto, desde que cambió la legislación en el 2014, lo que nos interesa, que tenemos una retribución única, es la biomasa más barata, y la más barata suele ser la que está más cerca de la planta, porque como decía María José antes, el 40% por lo menos del coste del suministro de biomasa es el transporte. Os pongo aquí una foto rápida de lo que es el orujillo. Como veis, tiene todavía algo de hueso, tiene una alta densidad, bueno, un alto poder calorífico. Lo que es la poda, que la recibimos en un 60-70%, la poda de olivar pretriturada, que es esta granulometría, que es ahora os pondré algunas máquinas que han ido teniendo nuestros suministradores y la han ido descartando normalmente, pero lo que al final a nuestros suministradores no le interesa, lo que le interesa es lo que decía Juan antes, que trituren lo mínimo para que se las aceptemos y que la máquina corra mucho y haga muchas hectáreas. Entonces, porque al final el camión va a llevar los kilos de sobra. El tronco de olivar, pues tiene un problema de que triturar el olivar pues no es con las máquinas de poda de olivar que pueda costar 25 o 30.000 euros, sino que ya para triturar el tronco de olivo hay que hacer una inversión mayor. El poder calorífico es el mismo, le vamos a pagar lo mismo, por lo cual no le salen los números. Y actualmente tenemos
En Puente Genil podríamos comprar el doble de poda de olivar de la que estamos comprando. O sea que lo que tenemos es la desgracia de que nos llaman agricultores y nos llaman empresas de suministro que quieren empezar a suministrar biomasa y ya tenemos todos los presupuestos cerrados de un año para otro. Llevamos sin hacer suministradores nuevos de poda de olivar pues 6 años en Puente Genil, porque no tenemos consumo. Además, en el 2014 creo que fue, nos pusieron el tope de, antes hacíamos unas 7.800 horas, 8.000 horas de funcionamiento al año, y ahora tenemos un tope de 6.500. Entonces, nos han reducido el funcionamiento de las plantas un 20% aproximadamente, y con lo cual el consumo y la producción un 20%. Tuvimos que reducir el número de toneladas que le comprábamos a los suministradores. Hoja de olivar, también al comprarle el alperujo a la almazara, pues digamos damos un servicio integral de recibir parte de la hoja que tienen, que es un problema realmente, y sobre todo cuando hay años que no llueve nada como este, y empieza todo el mundo a coger la aceituna a la vez y se le llenan todas las esplanadas de hojas, no son capaces nos llaman y que nos obligan a recibirle la hoja. Es un problema que tienen. Entonces, el pino, pues bueno, el pino tiene más precio, el chopo y el eucalipto. Y al final, si tenemos poda suficiente a un precio razonable, pues claro, no vamos a comprar la biomasa más cara, compraremos la más económica. Conceptos a tener en cuenta en el suministro de biomasa, pues primero es que la compra de la biomasa no es comprar tonelada. Dice, ¿cuánto me paga la tonelada? No, la tonelada no, te compro la energía que tiene la tonelada. Entonces, está en función del poder calorífico y en función de la humedad. Entonces, el poder calorífico, bueno, es la energía que tiene la biomasa. Y el contenido energético depende de la humedad del material. Luego, otro factor muy importante también a tener en cuenta es el transporte, que se come hace que sea rentable o no. Antes hablábamos del radio del que se suministraba a las plantas. Nuestros suministradores, nuestra poda de olivar, en Puente Genil, por ejemplo, el radio que desplaza la biomasa puede ser unos 30 kilómetros como mucho, el 80% de la poda de olivar. O sea, no viene biomasa, no viene poda de lejos, porque es que hace que no sea rentable el transporte. Entonces, nuestros precios son los mismos desde hace, pues desde siempre, desde 10 años. Y como veis, lo que tenemos es, en función de la humedad que venga la biomasa, un tronco, una poda de olivar recién cortada puede tener un 45-50% de humedad. Entonces, la forma de proceder es que se la dejan acumulada en el campo del agricultor. Bueno, cada suministrador tiene su método, pero la dejan tendida para que pierda humedad, porque la humedad la pierde más rápidamente si está acordonada. O sea, si la trituras, y sobre todo si la trituras mucho y la almacenas, tarda mucho en perder la humedad. Entonces, la forma de perder la humedad es antes de que se le quiten la hoja, y por los estomas mismos pierde la humedad más rápidamente. Pero bueno, en mayo en Córdoba, en Jaén, la humedad la pierde rápidamente porque hace mucho calor, no hay problema. La humedad, aquí hay un ejemplo que pongo muchas veces para que veamos la complejidad de la gestión de la humedad. Aquí no llueve casi nunca, pero bueno, si nos subimos a las plantas de Garré de Soria o Asturias, esto era una pila de troncos que teníamos en la planta de Linares, y llovió. Entonces, cuando le llueve al tronco, se empezó a mojar la parte superior. Si veis con el higrómetro, la parte seca, el tronco estaba antes de llover a un 26%. Se mojó y estaba al 79%. Ahora, la corteza, bueno, al 27% más o menos. Luego eso lo trituran y dice, si mi biomasa estaba seca, claro, gestionar eso es complicado, y la época de lluvia, la biomasa forestal además, si está en zona de umbría, que no es muy difícil el suministrar biomasa y no suministrar agua. Entonces, gestión de la humedad. En nuestros parques lo que intentamos también es favorecer el secado natural. Los montones nuestros de biomasa, como hemos visto antes y ahora veremos,
hemos aprendido a lo largo de todos estos años, porque tampoco había mucha bibliografía que consultar sobre el almacenamiento de biomasa. Entonces hemos ido aprendiendo con prueba-error. Pues aprendimos rápidamente que la biomasa no se podía compactar, que no podíamos hacer como en el erujillo. En el erujillo, si tenemos una superficie que llenamos de erujillo, digamos que de biomasa, con la pala, digamos que compactando podemos hacer subir otra planta más, digamos. Con la poda de olivar, con el pino, todo eso, como que la compactemos, sabemos que no respiran los montones, no hace el efecto chimenea, y sabes que tenemos problemas de autocombustión. Entonces, aquí he puesto, bueno, pero no, y sobre todo cuando lleva mucho tiempo y tiene mucha altura, con los remontadores tenemos una altura de unos 8 metros como mucho, con lo cual la biomasa abajo también se está compactando. En nuestros parques, aunque siempre estén llenos, la rotación de la biomasa es de 3-4 meses. Se llega, si siempre tenéis, pero el montón este que tú has visto no es el mismo que hace 3 meses. La densidad del transporte incide mucho también. Si trituramos más grueso, sobre todo a las largas distancias, nuestros suministradores, como están cerca de las plantas, este problema es menor, pero cuando traíamos antes del 2014 y teníamos 3 retribuciones distintas y la mayor era el cultivo energético, el pino, que era un monte forestal, o sea, un monte con documentación, proyecto de ordenación y aprovechamiento principal energético, venía de Cuenca, de Guadalajara, venían de donde había un monte con papeles. Entonces todo en Andalucía nos peleábamos por ese pino que venía. Por eso decíamos que la legislación es la que hace que se consuma una biomasa a otra. En aquella época pues dejamos, digamos, al mínimo para que pudieran sobrevivir nuestros suministradores de poda, y luego aumentamos otra vez, cuando ya la cambiaron la legislación y la unificaron y cobramos lo mismo, quememos lo que quememos, pudimos otra vez retomar, aumentar el suministro de biomasa, que si hubiéramos dejado de comprar totalmente la poda de olivar, pues teníamos que haber empezado de cero, y eso ya, convencer a una persona por segunda vez de que se meta en el tema del suministro de poda de olivar, eso. El transporte a fábrica, tenemos desde el Linar, en Puente Genil, por ejemplo, el 50% de la poda de olivar que llega en remolque así. O sea, está tan cerca que en un radio son empresas familiares, son 4 o 5 hermanos, tienen algunos trabajadores, tienen 4 tractores, por ejemplo, como este, que están continuamente yendo al campo a traernos lo que es la poda, y otras 3 o 4 máquinas que van picando. Entonces hay suministradores que así en remolques de 7 o 8 toneladas nos traen 8 o 9 mil toneladas de poda al año. O sea, que son todos descarga uno y ya tiene otro, descarga uno y tiene. Entonces, eso yo creo que es lo que hemos ganado con las retribuciones, que tenemos biomasa local, que es la importante, y sobre todo mucha mano de obra, porque antes había, en la forestal, por ejemplo, hay una empresa que tiene una gran astilladora de 800.000 euros y entonces tiene menos mano de obra, pero lo que es la poda de olivar genera mucha riqueza alrededor de las plantas. Otro tipo de transporte, no sé cómo voy, creo que voy. El refinado en las plantas, esta es una trituradora que tenemos actualmente en Puente Genil, y lo que recibimos el material pretriturado, 5x5 por 50 centímetros de longitud, y lo que hacemos en las plantas es refinarlo y dejarlo un G50 como máximo, 5x5 por 5 centímetros, para poder consumirlo en nuestras plantas mezclado con el orujillo. Hablando con compañeros también antes, viendo los sistemas hemos probado, pongo muchas fotos porque a lo largo de estos años han pasado mucha maquinaria por las plantas. Esto es una criba de estrellas, por ejemplo, muchas trómeles que va clasificando, porque muchas veces, claro, tienes que ver la dificultad esto es pino, por ejemplo, ver si el 90% del material es apto para caldera, se sale mucho mejor a lo mejor pasarlo por el trómel y solamente triturar el 10% de rechazo que tiene y no triturarlo todo. Eso es innovación, un trómel, y la maquinaria casi toda era extranjera. Otro trómel, estos son ya el I+D de los suministradores que se los va construyendo y van, en este caso era Sarmiento
por Socuéllamos, para que hay una fábrica de peles de Sarmiento, y era un suministrador de allí que lo que hacía era quitarle la tierra. El Sarmiento tiene mucha tierra al principio y tiene mucha impureza, pero claro, eso era inviable traerlo a nuestras plantas. Fotografía aérea desde encima de la caldera de Linares para que veáis bueno, cómo están organizados los montones. Este es la mezcla. Este montón de aquí es la mezcla, porque aquí está el foso de alimentación, entonces aquí la mezcla se hace, la parte de biomasa entra por este lado y el orujillo entra por el otro lado. Aquí veis, estamos consumiendo, por ejemplo, poda, pino y algo de hojas, hace la mezcla según el momento, según las humedades que tenga la biomasa, porque si tenemos una hoja muy húmeda y alimentamos lo que es la caldera con esa hoja húmeda, pues no podríamos, pero si esa hoja la mezclamos con una poda que está muy seca y la mezcla que tenemos ya tiene menos humedad, pues eso y eso no se puede consultar en ninguna bibliografía, el ver cómo no se puede pedir ayuda a ningún libro, digamos. Entonces aquí vemos lo que decía antes, la biomasa almacenada en los parques y va respirando por los laterales, entra el aire y se va evaporando, va perdiendo la humedad que tiene esa biomasa. Luego otra cosa, cuando llueve, dice, ¿cómo conseguir biomasa seca? Pues, aunque llueva, como en el suelo, la lluvia permea, a lo mejor los primeros, depende de lo que llueva, pues 20 o 30 centímetros, pero si abrimos con la pala, obtenemos siempre biomasa seca, entonces no tenemos aquí, yo no sé, en Finlandia, por allí, que están los montones nevados y eso, no sé cómo se organizarán. Lo que es los restos de poda de olivar, bueno, todos sabemos lo que es la poda de olivar, que surge, es unos restos que tiene que gestionar el agricultor. Entonces, esta foto se la he robado a Juan, pero vamos, lo pongo aquí abajo, ¿ves? SAP, o sea que no hay problema. Bueno, pues entonces, perdón. Pues ya, sí. Esta foto tiene ya también tiempo. Entonces, bueno, los factores clave que en el suministro ya de nosotros, entre las dos plantas tenemos solamente de poda de olivar unos 35, 40, depende. Ahora hemos reducido algo el número de suministradores de poda. O sea, son empresas autónomas, no hay empresas de servicio, casi muy pocas. Suelen ser ellos mismos los que están triturando, los que tienen el trato con el agricultor, los que la mayoría les recogen la aceituna y ya tienen una relación de muchos años, entonces eso ya tienen la confianza ganada del agricultor, que muchas veces es lo difícil de conseguir, y tiene el cliente. Muchos picaban para dejarlo en el campo y dijeron, oye, si quieres este año, en vez de picarte como todos los años y dejarlo en el campo, que te lo eché el año pasado o el anterior y mira dónde está todavía, y porque tarda un tiempo en asimilarlo al suelo, si quieres este año, en vez de los 50 euros o 60 euros, 65 se pagaron el año pasado en Montilla, este año me paga lo que es los 10 euros, 15 euros, dependiendo de la distancia a la planta, y me lo llevo. Entonces el agricultor tiene el ahorro por hectárea, si antes eran 50 y ahora son 10, obviamente pues tiene un ahorro, y no hace falta, como decía Juan antes, no hace falta decir, no, es que yo prefiero incorporarlo. A ver, tú lo puedes incorporar al suelo un año sí, o a los 2 años no, o en zonas que haya más pendientes, que haya más pérdida de suelo, otras pues tienen no te hace falta ese aporte, es cuestión de ir viéndolo. Los dos factores más determinantes para el suministro de biomasa de poda de olivar es la distancia de la finca de la planta. Me llaman todos los días, mira que tengo una... Y lo primero que le digo es, ¿dónde está la finca? Y si me dice 100 kilómetros, pues que ya no le doy nombre de ningún suministrador siquiera, porque es que no es rentable. Y luego eso se puede suplir con el importe que el agricultor paga al suministrador. Si tú tienes una finca y, como hablábamos antes, por tus convicciones me llaman mucho, mira, yo quiero que mi poda vaya a generación energía renovable, no quiero ni quemarla ni dejarla en el campo. Y está a 100 kilómetros, pues a lo mejor en vez de cobrarle los 10 o 15 euros, pues le cobra 25, sigue teniendo un ahorro. O sea, yo ya no sé el trato que hacen los suministradores con cada agricultor, porque nosotros recibimos lo que es la biomasa puesta en planta. Entonces, pues ya habrá algunos que paguen 25 o paguen 30, que estén más lejos,
otros que paguen lo justo porque está al lado de la planta, que cada uno el trato lo van... Y sobre todo el Linares, la orografía es más difícil también, el tipo de olivar es más difícil mecanizarlo, entonces el marco es distinto, hay más pendientes. Voy a poner fotos simplemente de maquinaria que he ido, las fotos son, yo creo que casi todas son mías, pero vamos, de todos estos años. Esta es la Tila, que se empezó en el 2008 creo que fue, una máquina muy simple, de martillo, que lo único que hacía era triturar por encima y con la misma fuerza centrífuga del rotor lo mandaba al remolque. Esta otra máquina, como también comentaba Juan, de los comienzos, es de cuchillas, se trituraba muy finito y iba por el ventilador este que vemos aquí, por el tubo, iba propulsado detrás. El problema, pues que la poda de olivar aquí venía muy fina y podíamos consumirla directamente, pero las cuchillas, en cuanto había un hierro, una piedra, las cuchillas se le partían y tenían que estar, entonces al final no le era rentable, además de lo que tenía que trabajar, lo que sufría el tractor también con ese tipo de máquina. Otra marca, Picursa, con la tolva que va descargando cada varios viajes. Esta sigue funcionando y estos suministradores tienen 4 iguales, entonces, y le han ido haciendo mejoras y el fabricante ha ido aprendiendo de ellos, de estos suministradores de Puente Genil. La han ido reforzando donde tenían que reforzarla, la han ido copiando. La SA, que hablaba antes Juan, que sirvió para que luego todas estas máquinas también pues fueran aprendiendo y fueran copiando. La última ya de Promagri, que tiene ya alto volteo para directamente poder descargar en los camiones de la recogida de aceituna, por ejemplo. Promagri son de la Carlota, que están en la 4 y venden muchísimas máquinas todos los años. No sé, son esta máquina, no sé si era a 20.000 euros, creo que no llega. Entonces, teniendo el tractor con el vibrador para coger la aceituna y lo que hace es desengancharlo, y cuando acaba de cogerle la aceituna a los agricultores, pues le engancha la máquina esta y así ahí alarga el periodo de trabajo de facturación hasta mayo, 2 o 3 meses más después de la aceituna. Esta es una máquina prototipo, bueno, una BioBaler, que lo que hace es las pacas de la poda de olivar, pero claro, este sistema que veíamos antes en el algodón puede ser útil cuando hay distancias hay que recorrer distancias muy largas y para que el camión lleve más kilos, pero en nuestro caso esto es un problema, porque luego tienes que desembalarlo en la fábrica, cortarle la guita, volver a triturarlo, entonces nos encarece todo el proceso. Esta foto, la hice contigo hace por lo menos 10 años, el arranque al lado de Puente Genil, que estaba Cantillo, creo que estaba haciendo, y claro, la reconversión del olivar tan tremenda que está habiendo sobre todo en Córdoba, es que en los últimos 10 años se han arrancado, se va viendo por la calle una gran cantidad de olivos y se están poniendo en intensivos, superintensivos. Jaén se está quedando un poco atrás en ese aspecto, entonces se están poniendo también muchos olivares en la zona de Sevilla y de Cádiz, pero y que son mucho más fácil mecanizables, recogida de la poda, entonces en Jaén es más caro el suministro, cuesta más desarrollar lo que es la poda de olivar. Arranques, pues tengo aquí fotos de que esto es actualmente inviable, primero porque tiene tierra y porque tenemos otra biomasa más barata. En el momento si nos dejaran duplicar la planta de Puente Genil o la planta de Linares, que estamos deseando, pues tendríamos que, cuando se acabara la poda, tendríamos que ir a otra biomasa. Claro, va en función del precio. Esto en los comienzos se hacía algo de arranques, pero luego, si es más cara, pues no tiene sentido comprarla. Luego, las ventajas medioambientales. Esto lo veo yo, martes y jueves, voy a la planta de Linares. Pues en esta época, todas las veces que voy desde Córdoba a Linares, veo la hoguera saliendo del campo. Y luego tenemos nuestra fábrica, que no sale nada. Entonces, ¿por qué el vecino está quemándolo ahí? Pues deberían
Obligar no me gusta decir, pero bueno, evitarse o por lo menos que lo trituren, ¿no? Los daños que vemos también a los pocos días a lo de las carreteras, con la quema. Luego, otra ventaja, cuando la poda de olivar pues lleva un tiempo almacenada y la humedad por debajo del 7-8% es complicado, porque la humedad... Pero cuando pasamos luego triturándola, queda un rastro de hoja en el suelo, sobre todo las hojas que se parten mucho, si está seca, y esa sí se incorpora más fácilmente al terreno, por lo cual estamos abaratando costes de suministro, de gestión de la finca, generando electricidad con la poda de olivar y en parte la más fácilmente asimilable se incorpora, no en todos los casos, pero esta foto la he hecho yo. Medidas, creo que esta parte la he puesto recordando un poco los comienzos en el 2014 de las medidas realizadas cuando nos cambiaron la retribución en el 2014 y todos nos peleamos por el pino con papeles y empezamos otra vez a querer fomentar lo que es la poda de olivar. Cualquier empresa que quiera fomentar la poda de olivar, nosotros hemos tenido, emitimos los dísticos de publicidad que están todavía por internet y se pueden ver, organizamos jornadas en Linares, pusimos anuncios también de televisión y financiamos máquinas también, que este es el dístico que hicimos de agricultor ahorre, 30-40 euros, explicando un poco lo que, con los precios y todo, pues de que funcionaba. Entonces, también al principio ayudamos, nuestros suministradores son autónomos que no pueden hacer grandes inversiones, entonces en dos ocasiones, en el 2014 fue la última, hablamos con la empresa Promagri y ellos son fabricantes de máquinas de trituración, nuestros suministradores. Nosotros comprábamos la máquina, se la vendíamos a ellos y ellos nos la iban pagando con la poda, con parte de la poda que nos iban suministrando. A lo mejor tardaban en pagarla un año, tardaban en pagarla 2 años, pero un modelo que ayudó mucho a que pequeños autónomos pudieran comprar, meterse en esto de la biomasa. La jornada, y vemos la máquina esta que es la última que han sacado, que esto parece que no es importante, pero es muy importante porque no tiene, sobre todo por la limpieza del material. En el mismo campo deja los contenedores y no toca el suelo, entonces la otra, si vas con la pala, arrastra y al final puede tener alguna piedrecita o puede ser. Vídeo, voy a poner el vídeo corto de la planta de Puente Genil. A ver. No se oye nada, ¿no? Para dar una solución integral aparte de los residuos agrícolas y forestales generados en la región, se construyó en el año 2005 un complejo industrial pionero dedicado a la gestión integral de los residuos de la industria oleícola y forestal en la localidad de Puente Genil, Córdoba, que supone un hito en el aprovechamiento energético de la biomasa y la aplicación de tecnologías de máxima eficiencia energética, mediante la utilización de una cogeneración en ciclo combinado para el secado del alperujo y una planta de generación de energía eléctrica con la biomasa. Con un presupuesto para el proyecto de 46 millones de euros, la planta, que ocupa una extensión de 16 hectáreas, está explotada de forma conjunta por 3 sociedades distintas. Secaderos de Biomasa, Sedevisa, es la compañía que desarrolla las actividades relacionadas con la obtención de aceite de orujo de oliva y la producción de biomasa, hueso de aceituna y orujillo. Compañía energética Pata de Mulo desarrolla la actividad de cogeneración mediante ciclo combinado, donde aporta la energía térmica necesaria para el proceso de secado del alperujo, equipado con una turbina de gas de 13 megavatios, una caldera de recuperación y una turbina de vapor de 4,4 megavatios. Por último, Biomasas de Puente Genil es la empresa dedicada a la generación eléctrica con biomasa, y en concreto al aprovechamiento de biomasa del olivar en un 70% y
y el resto de biomasas forestales, capaz de producir 9,8 megavatios eléctricos. El orujo de dos fases o alperujo es el residuo líquido viscoso que deja la aceituna una vez obtenido el aceite de oliva virgen. Se genera en grandes cantidades en las almazaras durante la época de recolección de la aceituna. De las almazaras del entorno del complejo es transportado y almacenado en las balsas acondicionadas para este uso. El proceso de producción se inicia con el deshuesado, generando hueso de aceituna, una biomasa muy solicitada para su uso como combustible en calderas domésticas y producción de carbón activo. El alperujo, parcialmente deshuesado, continúa hacia la nave de secado, donde se reduce su contenido en agua, usando como energía térmica los gases de combustión de una turbina de gas. Por último, se conduce el orujo graso seco a una planta de extracción química, donde se obtiene aceite de orujo para consumo humano y orujillo como biomasa para usar como combustible. Para asegurar el proceso de extracción química, el orujo graso seco procedente de los secaderos se granula con el fin de trabajar en la extractora de hexano con altos niveles de seguridad. Andalucía es muy rica en biomasas, de características muy heterogéneas, con flujos de entrada irregulares a lo largo del año. Esta singularidad hace que se investigue en los métodos de almacenamiento de la biomasa, en el diseño y conservación de mezclas de combustibles mediante secado natural y en métodos de preparación de policombustibles para conseguir altas disponibilidades. La energía de la biomasa tiene un balance neutro en las emisiones de CO2 porque el carbono que se libera forma parte de la atmósfera actual. Es el que absorben y liberan continuamente las plantas durante su crecimiento y no del subsuelo, capturado en épocas remotas como los combustibles fósiles, carbón o petróleo, cuyo aprovechamiento energético sí contribuye al efecto invernadero. La actividad del complejo se basa en una serie de principios medioambientales que minimizan su impacto en el medio. Se garantiza la autosuficiencia energética de la planta. La energía que consume la produce la propia planta. También se garantiza la sostenibilidad de las masas forestales, controlando la trazabilidad de la biomasa forestal a través de la cadena de custodia. La planta está diseñada para conseguir un consumo mínimo de agua. Se utilizan sistemas de refrigeración por aire. Miles de toneladas de CO2 se dejan de emitir a la atmósfera gracias a la generación eléctrica con biomasa. Se elimina un importante residuo agrícola del olivar que antes suponía un grave problema ambiental, el albechín. Se logra que las emisiones de partículas sean del orden de 10 veces inferior a lo especificado en la legislación. Las cenizas procedentes de la biomasa del olivar se valorizan como fertilizante. En cuanto a la organización y recursos humanos de la planta, se realiza formación continua y polivalente y se utilizan rigurosos procedimientos de trabajo y seguridad. Bueno, ¿te parece? ¿Tiene conclusión? Si son dos, es que creo que son 2 minutos y es el de la poda para que yo por 2 minutos yo creo que merece la pena, porque la poda del olivar son es 2:40. un proceso que tiene como objetivo aumentar la producción y facilitar las tareas de recogida de la aceituna. Una hectárea de olivar genera de media 3 toneladas de poda, variando esta cantidad en función de distintos factores como el marco de plantación, la edad de los olivos, la producción de aceituna o las costumbres de poda de cada lugar. En Andalucía existen más de 1,5 millones de hectáreas de olivar, con aproximadamente
aproximadamente 300 millones de olivos, lo que supone una enorme cantidad de residuo agrícola que puede ser aprovechado como biomasa para la producción de energía. Tradicionalmente, estos residuos se han eliminado de dos maneras: quemándolos, con los peligros que ello conlleva, o triturándolos y dejándolos sobre el mismo terreno. En cualquiera de estos casos, el coste para el agricultor es de aproximadamente 50 euros por hectárea. Ahora, gracias a las plantas de biomasa de Bioeléctrica de Linares y biomasas de Puente Genil, estos residuos se pueden destinar a la producción de energía, generando múltiples beneficios, además de suponer un ahorro para el agricultor de hasta 40 euros por hectárea. El proceso es el siguiente. Una vez acordonada la poda de olivar, formando hileras entre los olivos, se tritura y transporta hasta la planta de biomasa para la producción de energía. El mayor o menor ahorro por parte del agricultor dependerá principalmente de la distancia de transporte hasta la planta de biomasa más cercana. Además de las ventajas económicas para el agricultor, la producción de energía con biomasa genera muchos más beneficios para las zonas rurales donde se utiliza. Beneficios socioeconómicos. Se crean 14 puestos de trabajo por cada empleado en la producción energética convencional. Disminuye la dependencia energética del exterior de España. Beneficios medioambientales. Es una fuente de energía renovable y sostenible. Las emisiones de CO2 que produce la combustión de biomasa tienen un balance neutro. Se reduce el riesgo de incendios al eliminar el proceso de quemar la poda en el mismo olivar. Por todo ello y mucho más, la producción energética con biomasa es una gran oportunidad de desarrollo para Andalucía. La poda de olivo, fuente de energía y riqueza para Andalucía. Ya. Pues muchas gracias, Juan. Una cuestión fundamental en todo el modelo que estamos comentando aquí es que el tamaño de la finca en Andalucía de olivar es 4,5 hectáreas, el 85% no llega a 5 hectáreas. Entonces, claro, el modelo este... No tiene nada que ver la planta de Puente Genil, que está rodeada de 23.000 hectáreas del riego de Genil Cabra, con fincas de 500 hectáreas, de 100, de 2.000, o sea, ahí con riego, producción estable, y la de Linares, Jaén pues sí está más atomizado. Entonces, incluso los propios agricultores son los que ellos recolectan su propia aceituna en algunos casos. Entonces, está claro que si él se recolecta su propia aceituna y eso nunca va a haber ningún tipo de rentabilidad, nada más que medioambiental, el suministrar biomasa a las plantas, pero es que hay tantísimas hectáreas de olivar que es que no estamos aprovechando, yo no sé la proporción, pero nuestras 50 o 60 mil toneladas de poda al año, es que eso es nada, es que todos los días llaman muchos agricultores que quieren que su poda, y no cabe, no damos abasto. Entonces, habrá algunas fincas que, por supuesto, primero, por temas, las que tengan pendientes, no convendrá extraer la biomasa, convendrá dejarla en el terreno para evitar la erosión, entonces, para generar materia orgánica. Pero luego hay otras que los marcos de plantación yo creo que es más limitante en Jaén, por ejemplo, porque son olivares de 2 o 3 pies, en los cuales la máquina, el tractor con la trituradora y el remolque o caben o no pueden maniobrar, entonces, y menos si hay pendiente y llueve, porque ya no puede tirar, o sea que hay muchas más dificultades que la dimensión de la finca. Entonces, también es verdad que si uno tiene una finca de 5 hectáreas y el de al lado la tiene de 20 y el otro la tiene de otras 10, pues dice, oye, ¿quién te ha picado la poda? Que cuando venga, dile que haga lo tuyo y hace lo mío también, y eso de año en año se va incrementando esa metodología. Entonces, esto va despacito, como todo lo agrícola, pero constante, va a más. Entonces, lo que hace falta es que podamos aumentar, que podamos hacer plantas, que faltan plantas. Entonces, con este modelo, antiguamente cuando decíamos que venía el pino de Cuenca, que había mucha menos planta de biomasa. Ahora, como tenemos un solo precio, nos surtimos de la poda de olivar de
40 o 50, antes hablaban de 75 kilómetros alrededor de la planta, pues yo creo que menos, pues caben muchas más plantas de biomasa. Entonces, Daniel. Digo, me preguntaba si las ATRIAS y las API habían hecho alguna o habían ayudado con el tema de los agricultores a la hora de convencerlos, de darle orientaciones prácticas. No, 2008 creo que con esa labor la hacía la SAP en su época también, y con las demostraciones que había y había jornadas y en los comienzos fue muy útil. Lo que pasa es que, claro, una vez que ya un agricultor, que yo también soy agricultor, confía en una persona, pues ya, digamos que ya te la gana para toda la vida, a no ser que le. Entonces, si tú destinas tu poda y dices, oye, eso funciona más el boca a boca del vecino, de decir, pues mira, el año pasado lo piqué con esta gente, vino a recogérmelo y entonces habla con el vecino y eso poco a poco va incrementándose. Entonces, eso digamos que va sembrando y no fallarles nunca, sobre todo. Porque dice, es que llega uno que me va a pagar 10 euros más. Digo, vale, pues ya está, pero yo te voy a pagar. El otro te dice que te va a pagar 10 euros más, pero a lo mejor el tema de los barcos, hubo años que se exportaba muchísima biomasa desde los puertos, entonces, de Cádiz, pero todo eso al final había algunos que salía trasquilado porque el transporte no se lo pagaban, o tenía tierra, llegaba al puerto y había 4.000, desde el puerto de Cádiz llegó a haber una vez 4.000 toneladas que, como tenían algo de tierra, no eran aptas para el suministro y nos las llevaron, desde Cádiz nos las suministraron otra vez a la planta. Entonces ha habido mucho fracaso y los que han aguantado, digamos, todos estos años, pues es porque hacen las cosas bien. Has comentado que el tema del límite de las horas, que tenéis un límite de horas y el límite, y bueno, y eso va vinculado a los precios. ¿Nos podrías comentar? Porque podrías quizás explicarnos con más detalle. Es un mecanismo de control que, bueno, con el tema de la crisis se puso en el 2012-14 un tope de producción eléctrica. Las plantas podían funcionar 6.500 horas como máximo, frente a las casi 8.000 que solíamos hacer. Entonces, podíamos estar produciendo electricidad 6.500 horas como máximo. Entonces, lo que hacen realmente es que cuando llega a las 6.500 horas tienes que parar porque no tienes retribución. O sea, tú puedes seguir exportando, pero no vas a percibir la retribución. Aquí la cuestión está en que nosotros tenemos un régimen retributivo a nivel nacional que básicamente te da una retribución por la operación de la instalación y por la producción. Entonces, dependiendo, nosotros tenemos dos fuentes de financiación. Una, que es el propio mercado eléctrico, o sea, nosotros vamos al mercado eléctrico y de ahí hay una retribución, y luego la que nos viene por el régimen especial, ¿vale? Entonces, en contextos donde el mercado eléctrico no es suficiente, obviamente necesitamos esa retribución. Ha habido momentos muy puntuales, donde por el precio del mercado eléctrico era conveniente funcionar sin retribución, pero esos son momentos muy puntuales. Entonces, al final estamos limitados a esas 6.500 horas, que está basado en un modelo de negocio para determinada tecnología y determinada instalación, que viene a ser de un rendimiento del 7%, digamos lo estimado por el gobierno en su momento. Digamos que así controlan el gasto que van a tener por planta. Antes decían, no sabía si iba a funcionar 8.000, 5.000, y ahorita ya saben que con mucho 6.500 horas de. Pero que técnicamente es posible incrementar la producción bastante. Sí. ¿No? Siempre lo hemos hecho. Bueno, funcionamos casi 8.000. Me está haciendo señas de la organización para que terminemos, y yo creo que sí, que es oportuno. Daniel, tú tenías que hacer una lectura de conclusiones o algo así. ¿Me permite una propuesta? Sí. Que nos reunamos un día, 2 o 3 aquí, la hacemos y la mandamos por correo a todo el mundo. ¿Os parece oportuno? Sí. Es mucho más práctico. Y además. Se hace una frase, que todo es muy complejo. Eso. Totalmente cierto. Yo también tenía otras, pero en aras de terminar, lo vamos a dejar aquí, si os parece bien. No sin antes, la verdad, yo cada vez que me reúno con la gente de este sector aprendo muchísimo. Supongo que hoy yo he aprendido también muchísimo más. Tengo una preguntita que luego te la hago a ti aparte, de carácter técnico, que no les va a interesar a los demás.
Y yo creo que tenemos que agradecer muy mucho a los ponentes, a los 4 ponentes, que ha sido para mí enormemente productivo. Supongo que para los economistas más, ¿eh? Y se me ocurre una sugerencia para terminar, ¿no? Creo que hay que hacer otra jornada parecida a esta, sobre el sistema energético, ¿eh? Y otra sobre legislación y normativa. ¿O no? ¿Te parece, Juan? Pues venga. Pues nada, nos vamos a tomar una copita que me han dicho que hay por ahí preparada, ¿no? Pues venga, pues vamos allá.